Terminada la reunión, el calculista se levantó y después de saludar al príncipe y a los sheiks, una esclava lo encaminó hacia el aposento preparado para la lección, pues había llegado la hora establecida para la segunda clase de matemática. La alumna invisible ya se hallaba esperando al profesor. El bagdalí también se levantó y acompañó al calculista, ya que tenía autorización para asistir a las lecciones dadas a la joven Telasín. Uno de los presentes, el gramático Doreid, amigo del dueño de la casa, también deseó oír la lección, y dejando la compañía del príncipe Clusir, siguió a Beremis y al bagdalí. Doreid era un hombre de mediana edad, muy alegre, de rostro anguloso y expresivo. Al llegar a la sala de matemática, la cortina roja que ocultaba a Telasín había sido sustituida por otra azul. El gramático Doreid y el bagdalí se sentaron a un costado de la sala, cerca de la ventana que abría al jardín. Beremis se acomodó como la primera vez, bien en el centro sobre un amplio cojín de seda. A su lado, sobre una mesita de ébano, había un ejemplar del Corán. La esclava circasiana, de confianza del Sheikh Yezid, y otra persa de ojos dulces y sonrientes se apostaron junto a la puerta. El egipcio, encargado de la guardia personal de Telasín, se recostó indolente contra la columna. Y después de la oración, habló Beremis. No sabemos, señora, cuándo la atención del hombre fue despertada por la idea de número. Las investigaciones hechas por los filósofos se remontan a los tiempos que solo perciben a través de las nebulosas del pasado. Los que estudian la evolución del número demuestran que, entre los hombres primitivos, ya estaba la inteligencia humana dotada por lo que llamaremos el sentido del número. Esta facultad permite reconocer, de manera puramente visual, si un conjunto de objetos fue aumentado o disminuido, o sea, si sufrió modificación numérica. No se debe confundir el sentido de número con la facultad de contar. Solo la inteligencia humana es capaz de poseer el grado de abstracción que permite contar, mientras que el sentido de número es observado entre muchos animales. Por ejemplo, algunos pájaros, sin contar los huevos que dejan en el nido, pueden distinguir 2 de 3. Ciertas avispas llegan a distinguir 5 de 10. Los salvajes de una tribu del norte de África conocían todos los colores del arco iris y designaban cada uno por su nombre. Pues bien, esa tribu no conocía la palabra correspondiente al color. Así también, muchos idiomas primitivos presentaban palabras para designar 1, 2, 3, etc. Y no encontramos en esos idiomas un vocablo especial para designar el número de un modo general. Yo tuve la ocasión de verificar, al hacer una excursión al país de Harhad, que el número 4 entre los habitantes de Barheim era designado por 2 nombres distintos, Kbart y Arabaj. El primero era empleado en la evaluación de perlas y el otro al contar dátiles, camellos, ovejas, etc. Pitágoras consideraba el número como la esencia de todas las cosas. Aristóteles decía, el número es el movimiento acelerado o retardado. Para muchos filósofos, el concepto numérico se presenta como la ciencia del tiempo absoluto. El número puede, también, ser definido como la repetición sucesiva de la unidad. Muchas son las definiciones formuladas sobre el concepto de número. Sin embargo, ninguna de ellas satisface al espíritu del matemático. Citaré 6 de esas definiciones. Número es la expresión que determina una cantidad de cosas de la misma especie. Número es la representación de la pluralidad. Número es la pluralidad medida con la unidad. Número es el resultado de la medida de una magnitud. Número es una colección de objetos de cuya naturaleza hacemos abstracción. Número es un símbolo creado por el espíritu humano para caracterizar los diferentes estados de una verdad científica. Será preferible, señora, no interesarnos por la definición rigurosa de un número, pues tal concepto no parece tener definición. ¿Cuál es el origen del número? Siendo el número un concepto de relación, es bien claro que el número surgió de una comparación entre un grupo de objetos y uno de esos objetos aislados. Caminando por el desierto, el beduino ve una caravana de camellos y se pregunta, ¿cuántos son? Para definir ese cuántos, debe emplear los números.
El número será, pues, la cantidad definida bajo la forma de una palabra o de un símbolo. Para llegar a ese resultado, precisa el hombre poner en ejercicio cierta actividad, es decir, ponerse a contar. Al contar, relaciona cada conjunto con un determinado símbolo, 1, 2, 3, o sea, establece una correspondencia entre la serie numérica y los objetos del conjunto que procura contar. Para la representación de un número cualquiera con pocos signos, era necesario inventar un sistema de numeración. El más antiguo sistema de numeración es el quinario, en el cual las unidades se agrupan de 5 en 5. Una vez contadas 5 unidades, obteníamos una colección llamada quina. Así, 8 unidades sería una quina más 3 y escribiríamos 13. Es más importante decir que en este sistema, el segundo dígito de la izquierda valía 5 veces más que si estuviese en el primer lugar. Los matemáticos dicen, por consiguiente, que la base de ese sistema era 5. Otro de los sistemas empleados fue el de base 20, por el cual se designa el número 80 por la expresión 4 20. Surgió después, señora, el sistema de base 10, que se prestaba más para expresar grandes cantidades. El origen de ese sistema se explica por el número de dedos de la mano. Algunos pueblos, sin embargo, demostraban preferencia por un sistema que tenía por base el número 12, una docena. La docena presenta sobre la decena una gran ventaja. El número 12 tiene más divisores que el número 10. No obstante, el sistema decimal fue universalmente adoptado, desde el hombre que cuenta con los dedos hasta el matemático que maneja instrumentos de cálculo. Todos contamos de 10 en 10. Dados los desacuerdos profundos entre los pueblos, semejante universalidad es sorprendente. No puede jactarse de lo mismo ninguna religión, código moral, forma de gobierno, sistema económico, principio filosófico o artístico, lenguaje, ni alfabeto alguno. Contar es uno de los pocos tópicos en torno al cual los hombres no desacuerdan, pues lo consideran lógico y natural. Observando las tribus salvajes y el modo de vivir de los niños, es obvio que los dedos son la base de nuestro sistema numérico. Por ser 10 los de ambas manos, es que comenzamos a contar hasta ese número y basemos todo nuestro sistema en grupos de 10. Se narra que un pastor que necesitaba estar seguro que tenía todas sus ovejas al anochecer, tuvo que exceder al contar su rebaño a la primera decena. Contaba las ovejas que desfilaban frente a él, doblando un dedo por cada una, y cuando tenía doblados 10 dedos, apartaba un guijarro plano. Terminada la tarea, los guijarros representaban el número de manos llenas, es decir, el número de decenas de ovejas del rebaño. Al día siguiente podía rehacer la cuenta comparando los montones de guijarros. Luego se le ocurrió a algún cerebro propenso a lo abstracto que se podía aplicar aquel proceso a otras cosas útiles, como los dátiles, el trigo, los días, las distancias y las estrellas. Y haciendo marcas en lugar de apartar guijarros, se creó el sistema de numeración escrita. Todos los pueblos adoptaron en su lenguaje hablado el sistema decimal. Los otros sistemas fueron abolidos y relegados. Y la adaptación de tal sistema a la numeración escrita solo se hizo muy lentamente. Fue necesario el esfuerzo de varios siglos para que la humanidad descubriera una solución perfecta al problema de la representación gráfica de los números. Para representarlos, imaginó el hombre caracteres especiales llamados guarismos, representando cada uno de esos signos los vocablos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Otros signos auxiliares, tales como D, C, M, etc., indicaban que el guarismo que acompañaba representaba decena, centena, millar, etc. Así, un matemático antiguo representaba el número 9765 por la notación 9M, 7C, 6D, 5.
Los fenicios, que fueron los grandes comerciantes de la antigüedad, en vez de letras usaban acentos: 9-3', 7-2', 6-1' y 5. Los griegos al principio no adoptaron ese interesante sistema. A cada letra del alfabeto, acompañada de un acento, le atribuían un valor. Así, la primera letra alfa era el 1, la segunda letra beta era el 2, la tercera letra gamma era el 3, y así por consiguiente hasta el número 9. El 6 era la excepción. Ese número se representaba por un signo especial, estigma. Combinando después las letras 2 a 2 representaban 20, 21, 22, etc. El número 4004 era representado en el sistema griego por 2 guarismos. El número 2022 por 3 guarismos diferentes. El número 3333 era representado por 4 guarismos que diferían por completo unos de otros. Prueba de menor imaginación dieron los romanos, conformándose con 3 caracteres, la I, la V y la X, para formar los 10 primeros números, y con los caracteres L, C, D, M que combinaban con los primeros. Los números escritos en guarismos romanos eran así de una complicación absurda, y se prestaban tan mal a las operaciones elementales de la aritmética que una simple adición era un tormento. Con la escritura antigua, la adición podía, en realidad, hacerse en el papiro poniendo los números unos debajo de otros, de tal suerte que los guarismos con el mismo valor formasen columna, lo que obligaba a mantener la distancia entre los guarismos para tener en cuenta los órdenes que faltaran. Estaba la ciencia de los números en este estado hace unos 400 años, cuando un hindú, de quien la historia no conservó el nombre, imaginó emplear un carácter especial, el 0, para indicar con un número escrito la ausencia de toda unidad de determinado orden. Gracias a esta invención, todos los signos, índices y letras se volvieron inútiles. Quedaron solamente los 9 guarismos y el 0. La posibilidad de escribir un número cualquiera por medio de 10 caracteres fue el primer milagro del 0. Los geómetras árabes se apoderaron de la invención del hindú y notaron que, agregando un 0 a la derecha de un número, se elevaba automáticamente el orden decimal que pertenecían sus diferentes guarismos. Veremos en la próxima clase, si Alá lo quiere, cuáles son las principales operaciones o transformaciones que podemos efectuar con los números y las propiedades que estos presentan. Luego Beremí se calló y así concluyó la segunda clase de matemática. Se oyó entonces, entonados por la voz cristalina de Telassim, los siguientes versos. Dadme, oh Dios, fuerzas para volver mi amor fértil y útil. Dadme fuerzas para no despreciar jamás al pobre ni doblar la rodilla ante el poder insolente. Dadme fuerzas para elevar mi espíritu bien alto sobre las futilezas de todos los días. Dadme fuerzas para que me humille con amor delante de ti. No soy más que un jirón de nube de otoño vagando por el cielo, oh, mi sol glorioso. Si es tu deseo y gusto, tómalo, píntalo de 1000 colores, irízalo de oro, hazlo fluctuar al viento, espárcelo por el cielo en múltiples maravillas. Y después, si fuera tu deseo terminar, por la noche, ese juego desaparecería desvaneciéndome en la tiniebla, o tal vez en una sonrisa de alborada transparente de frescura y de pureza. Es admirable, balbuceó el gramático Doreí. Y el Bagdalí respondió, sí, la matemática es admirable. ¿Qué matemática ni qué nada? No vine aquí para oír esa historia inacabable de números y guarismos. Eso no me interesa. Califiqué de admirable la voz de Telassim. Siempre pensé que al permanecer en esta sala, durante la clase, pudiera ver el rostro de la joven. Dicen que es hermosa como la cuarta luna de Acamal. Y se levantó canturrón. Si no tienes ganas de llenar tu cántaro, si prefieres dejarlo flotando en el agua, ven a sentarte por ese lugar. La ladera está verde y las flores de mi campo son tantas que no pueden contarse.
Se te irán tus pensamientos por tus ojos negros como pájaros que vuelan de sus nidos y tu velo se te caerá a tus pies. Ven, ven a mi lago si no tienes ganas de llenar tu cántaro. Si harta de tus otros juegos quieres jugar con el agua, ven, ven a mi lago. Deja tu manto azul en la orilla, que el agua azul te esconderá. Y las olas se pondrán de puntillas por besar tu cuello y suspirar en los oídos. Ven, ven a mi lago si quieres jugar con el agua. Si te has vuelto loca y quieres morir, ven, ven a mi lago. Mi lago es frío y no tiene fondo, oscuro como un sueño sin sueños. Allá abajo, noches y días son iguales y toda canción es silencio. Ven, ven a mi lago si te has vuelto loca y quieres morir.